esta Feria del Libro Digital, junto a la Fundación Napalpí, ha hecho algo muy bueno, que es reunir a escritores y escritoras indígenas, para que nos puedan contar justamente de sus vivencias, de sus poemas, de sus escritos que tienen guardados y que quieren dar a conocer. Vamos a disfrutar de este encuentro de escritores y escritoras indígenas para todos ustedes. Hola, buenos días. Estamos acá compartiendo en esta mañana con 4 escritores indígenas de distintos lugares. La idea es poder compartir en un panel que, bueno, le pusimos como título Historia, Memoria y Espiritualidad en la Educación Intercultural Bilingüe. La idea es que podamos ser breves panelistas para poder transmitir, comentar de la mejor manera posible y que sea entendible para el público que lo está mirando. Así que bueno, vamos a dar inicio. Primero la tenemos a Mariela Tulián. Ella es del pueblo Nación Comechingón, vive en la provincia de Córdoba, es escritora, es docente, investigadora, historiadora, así que ella va a trabajar la educación bilingüe y los nuevos desafíos en la actualidad. Así que bueno, te damos la palabra, Mariela, y muchas gracias por participar. Bien. Buenos días. No canipo mamá matuana. Soy Mariela Tulián, Casticurar, de Pueblo Nación Comechingón, la comunidad indígena Tulián, de San Marcos Sierras, en la provincia de Córdoba. Agradezco la oportunidad de compartir nuevamente en la Feria del Libro de la provincia del Chaco y nuevamente con la Fundación Napalpí, con quienes estamos iniciando una editorial, la editorial Napalpí, con nuestros hermanos de distintos pueblos. Agradezco la oportunidad y me gustaría contarles un poco de qué se trata el proyecto que nosotros desarrollamos en la provincia de Córdoba. Lo desarrollamos a partir de los cuentos de la pequeña Francisca. Son distintas publicaciones que vamos haciendo. Esto surge más o menos aproximadamente a partir del año 2004. Nosotros decimos siempre que nosotros tenemos la primera experiencia en educación intercultural bilingüe desde que nos sentamos como alumnos en un aula. Desde ese primer contacto que tenemos con el sistema educativo sentimos que estamos aprendiendo qué hacer o qué no hacer, qué es lo que favorece o entorpece el proceso de enseñanza-aprendizaje con los alumnos, ¿no? Y bueno, como docente, una vez que empecé a abordar la educación intercultural bilingüe, nos dimos cuenta de que no hay material bibliográfico, por lo menos en la provincia de Córdoba, para abordar la interculturalidad. Además también la educación siempre ha sido una bajada de línea, ¿no? Lamentablemente es así. Siempre se ha utilizado a los docentes interculturales como traductores de lo que el sistema educativo intenta inculcarnos, intenta enseñarnos para ponernos a todos iguales, ¿no? Como una tabla rasa donde todos tenemos el mismo conocimiento y nosotros venimos de comunidades indígenas donde tenemos distinto bagaje cultural y la idea es trabajar a partir de eso. A partir de los cuentos de la pequeña Francisca, nosotros sobre todo trabajamos la educación emocional. Nosotros sabemos de que para los pueblos indígenas el equilibrio es lo más importante, el equilibrio desde la idea del buen vivir, que para nosotros es todo un paradigma. Nosotros en nuestro proyecto lo abordamos desde este paradigma del buen vivir, que tiene distintos ejes como la soberanía alimentaria, la soberanía de la medicina, y esto implica una profundidad y una complejidad que se va abordando a través de estos textos, se va abordando desde el nivel inicial, porque trabajamos, por ejemplo, en un jardín de infantes grande que hay en Luque, en la localidad de Luque, en Córdoba, y lo vamos trabajando a nivel primario, primer y segundo ciclo de la EGB, y tercer ciclo. Tenemos también dentro de nuestro proyecto, estamos trabajando con chicos de Córdoba Capital,
que están en quinto, sexto año de la secundaria inclusive. También hemos desarrollado unidades en la Universidad de Río Cuarto, la Universidad Nacional de Córdoba, así que incluso en la UBA también, desde el concepto de territorio, en la Facultad de Derecho de la UBA. Así que, digamos, a partir de esto que parece tan sencillo, hemos podido abordar diversos ejes de la educación intercultural bilingüe. Nosotros trabajamos sobre todo con bases del Instituto Juvenilia y desde hace algunos años, es un instituto de Córdoba Capital, ahí se realizó una propuesta y un proyecto piloto de la pequeña Francisca. Son distintos textos que abordan todos los contenidos que más podemos de la educación general básica, ¿sí? Nosotros también hacíamos, no solamente desarrollábamos los textos, sino que hacíamos un intercambio constante con la comunidad y las instituciones educativas. En algunas ocasiones iba gente de la comunidad, gente del círculo de hilanderas, del círculo de cerámica, a las escuelas, y les proponíamos una jornada de intercambio donde los niños tenían la posibilidad de interactuar con la arcilla, con la lana, les enseñábamos a hilar, le dábamos también la oportunidad de conocer a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, de poder darles la oportunidad de que ellos interactúen con nuestros abuelos, con nuestros ancianos, y eso es muy lindo para nosotros. Y durante varios años, alumnos de distintas escuelas viajaron hasta San Marcos para compartir con nosotros la ofrenda de la Pachamama, el 1 de agosto. Esto sobre todo acompañado por el sindicato de docentes privados, que ponía a disposición distintos elementos, se tramitaban los pases, las autorizaciones. Bueno, esta jornada llegó a ser tan importante que el año pasado, después de que algunos de los alumnos participaran con nosotros en la ceremonia por tercera vez consecutiva, por tercer año consecutivo, nosotros abordamos distintos ejes de trabajo en cada año, y ese tercer año trabajamos los derechos de la Madre Tierra por sobre todas las cosas. Entonces, en la ofrenda a la Pachamama, los niños hicieron la promesa de lealtad a los derechos de la Madre Tierra, y fue un momento muy, muy lindo para nosotros. Nosotros también ese día tenemos una jornada educativa intensa donde compartimos muchísimo con ellos, donde tienen la posibilidad de caminar por nuestro monte nativo, e interactuar con el territorio de una manera mucho más importante. Este año, lamentablemente, con esta cuarentena, ¿no? Con esta situación que se dio de pandemia, en este contexto tuvimos que adaptar nuestro proyecto para poderlo continuar. Nos pareció que no podíamos perder la continuidad del contacto de los niños con nuestra espiritualidad, y por lo tanto propusimos como una nueva etapa del proyecto. Fue algo que también ya estaban las condiciones dadas, porque venimos trabajando desde hace varios años, y ya es el 4.º año con algunos alumnos. Por eso hemos implementado la propuesta de la ceremonia didáctica. Nosotros consideramos que muchas veces la educación intercultural bilingüe folclorizó el saber y la cultura de los pueblos indígenas. Queríamos sacar el eje de ahí. Compartir una ceremonia, una ofrenda con los niños, no es simplemente poner el celular frente a una fogata o frente a una situación ceremonial, porque es una falta de respeto. Consideramos que es una falta de respeto para los abuelos y para los espíritus, que entienden que la situación ceremonial tiene que ser de manera presencial sí o sí. Entonces lo que proponemos es una ceremonia didáctica, sobre todo trabajando las emociones de los niños, ¿no? Esto se hace previamente, ¿no? Desde distintos textos que empezamos a trabajar, donde la pequeña Francisca, que es una nieta, habla con su abuela sobre los espíritus protectores del monte nativo y cómo esos espíritus intervienen en las emociones humanas, ¿sí?
Esto tiene un fundamento muy fuerte, muy grande, muy profundo. Este tema comenzó a ser abordado cuando nace la medicina, ¿no? Se genera toda una ciencia y una parte de la medicina que se le llamó antroposofía. Grandes científicos y filósofos de la humanidad planteaban, uno de ellos es Walter Stein, él planteaba que para poder abordar una medicina holística, una medicina completa del ser humano, había que sacar el factor humano de la persona. Este hombre planteaba que iba a llegar el momento en que iba a haber una vacuna, donde al ser inoculado el ser humano con esa vacuna, se iba a sacar el factor humano y se iban a curar casi mágicamente muchas enfermedades. Sucede que nosotros vivimos atravesados por las emociones y son las emociones mal trabajadas del cuerpo las que nos enferman. A partir de esa filosofía aplicada en la medicina surgen un montón de medicinas alternativas como la aromaterapia, la musicoterapia, la hipnoterapia y un montón de otras disciplinas con un fundamento profundísimo, muy bello, muy emotivo, la verdad, no podría en pocas palabras contarles la profundidad y la importancia de la antroposofía y de toda esta filosofía. Lo que sí se puede es ser trabajado en la educación. Nosotros abordamos temas conflictivos muchas veces, temas que están atravesados por el genocidio a los pueblos indígenas, por el hostigamiento todavía en la actualidad a las comunidades indígenas. Trabajar la educación intercultural bilingüe, trabajar la educación, no solo en escuelas interculturales, sino en la población en general, en todo el sistema educativo, necesita necesariamente trabajar la educación emocional. Y eso es algo que abordamos desde nuestro proyecto, partiendo de la base que la espiritualidad es un derecho de los niños y lo sostenemos a través de nuestro proyecto, ¿sí? Nosotros este 1 de agosto vamos a estar compartiendo el sábado 1 de agosto a las 14 horas una ceremonia por Facebook Live, así que los invitamos, quien quiera acompañarnos, bienvenido sea, y ante cada ceremonia de nuestro pueblo, estamos en el Facebook Live dentro del grupo La Pequeña Francisca, así que los invito a todos a integrarse y compartir con nosotros esta espiritualidad. Bueno, muchas gracias, Mariela. Ahí Francisco me está diciendo que está con problemas de conexión, que intenta sumarse de nuevo. Bueno, sigamos entonces con el profesor David García. Él es docente bilingüe de la provincia del Chaco, es traductor, pertenece al pueblo Com, hizo varias versiones en Com de libros de texto que también sirven para el sistema educativo. Así que bueno, sin más, vamos a darle la palabra. Bien, buenos días a todos. La verdad que es muy interesante lo que cuenta Mariela, tanto tiempo, poder otra vez reencontrarnos de esta manera que no es lo habitual, pero bueno, tendremos que acostumbrarnos a esto. La verdad que es muy interesante. Nosotros como trabajadores de este espacio de interculturalidad, digamos, nuestra provincia, hay un avance bastante importante desde el contexto que trabajamos desde los pueblos indígenas, con muchos hermanos criollos, pero faltan muchas cosas más, digamos, que por ahí se reproduce dentro del sistema y las bajadas de líneas curriculares que por ahí no están contempladas en pedagogía de las poblaciones indígenas. Por ahí hay una experiencia muy importante que a veces nosotros intervenimos en muchos espacios como fundación para poder acompañar el proceso que se está desarrollando y se está desempeñando dentro de la provincia.
Y hay una experiencia muy importante, el complejo, el Consejo Compi de Pampa del Indio, sí, esa, ayuda mucho, digamos. Ay, Alicia, y esto, una llamada por eso. Pero, y ayuda mucho a pensar, ya que hay una carrera de pedagogía, ¿eh? De por 5 años, digamos, recibirse como pedagogo y como maestro intercultural. Y bastante importante los contenidos, digamos, que se desarrollan y también, digamos, esta parte de la práctica de la espiritualidad, que por ahí en los contextos urbanos no se toma mucho. Hay mucha influencia de las religiones evangélicas, digamos, que por ahí, sí, por ahí, las escuelas que son de gestiones privadas, en una escuela que yo trabajo, que es franciscana, se trabaja mucho desde la línea franciscana y eso también, digamos, tiene mucha influencia sobre ese concepto y por ahí hay algo de interreligiosidad que es muy interesante, pero por ahí no hay una práctica total, digamos, y profunda, y que se pueda profundizar estos temas. Hay muchas propuestas a veces del mismo pueblo y por ahí también los docentes, muchos de nuestros hermanos docentes están muy influenciados en la religiosidad. Y eso es lo que a veces, digamos, como que deja de lado la espiritualidad que siempre comento a mis compañeros, digamos, cómo era la costumbre de nuestra gente, espiritualidad. En un tiempo cuando Barrio Toba hace su manifestación y se hace la gestión, se crea la gestión comunitaria, sale la Cruz Roja y empieza y teníamos ahí un anciano, digamos, que decía qué bueno sería empezar las clases con una bendición de un pionaj nuestro. O sea, tiene que haber un pionaj que esté allí como para estar atendiendo a las situaciones de los chicos y también para el acompañamiento psicológico y todo lo que es espiritualidad. Y él siempre anhelaba eso, ya falleció y no se pudo lograr eso. Y esas prácticas, digamos, que son muy importantes, por ahí son muy necesarias y que no se está practicando. Hay mucho avance en todo lo que sea la participación de los programas, proyectos y la inclusión, digamos, pero esta inclusión, digamos, como que también está muy sistematizada y eso también, digamos, influencia mucho el sistema políticamente y eso genera, digamos, eh, atajos en lo que es el proceso de lo que se plantea desde los ancianos. Ojalá que se pueda lograr. Entonces eso cuesta mucho, digamos, llegar también Ya. a la espiritualidad nuestra, la cultura nuestra dentro de la comunidad indígena. Hay muchas cosas teóricas, digamos, que se pueden hablar. Siempre hablo con mis alumnos del terciario, digamos, le digo yo, hay muchas cosas que sabemos nosotros, pero que no lo estamos aplicando, que no lo estamos haciendo. Y que hay mucho conocimiento, digamos, de qué manera trabajar con los niños. Y yo creo que hoy por hoy tenemos que repensar y empezar a revalorizar lo que es espiritualidad, porque esa es justamente, yo siempre fui enfático en esto, digamos, de volver al espíritu, de volver al espíritu, tener una conexión con el espíritu nuevamente para poder, digamos, rescatar, ¿eh? No solamente la cultura, sino que el idioma y el valor humano que hay en cada comunidad, en cada niño. Así que eso yo creo que es lo que nosotros tenemos que afianzar en estos últimos tiempos. Y sabemos que hemos avanzado mucho en el Chaco, en temas de reglamentaciones y la participación es muy importante, tanto como nosotros como grupo de fundación y otros colegas más docentes bilingües, digamos, de la provincia, hay un avance bastante importante. Eh, lo mucho, digamos, que se trabaja es solamente las líneas curriculares bajadas desde el Estado.
Y eso ahora se está, en este proceso nuevo de la política, se está desarrollando bastantes nuevas perspectivas y nuevas plataformas, digamos, de educación, y eso también está ayudando mucho a cambiar el paradigma de la educación bilingüe intercultural en la provincia del Chaco y cómo llegar a los niños. Y en estos tiempos de pandemia no tenemos muchas dificultades, pero se está trabajando bastante importante, algunas líneas curriculares interesantes, ya que la plataforma virtual también está incluida, muchos contenidos hoy por hoy que viene de la pedagogía del pueblo Com, y eso es muy interesante, del pueblo Wichí, del pueblo Mocoy, y eso nos ayuda a nosotros, digamos, fortalecernos en este tiempo. Bueno, cualquier cosa estamos para la consulta y la pregunta. Gracias, David. Bueno, ahí se unió Paco de nuevo, afortunadamente. Eh, Paco Francisco Quiroga, él es un guía espiritual maya, es miembro fundador del Consejo Continental de Ancianos Indígenas de América. Así que bueno, sin más, digamos, le damos lugar a la palabra de él. Francisco. Muy buenos días para ustedes, para allá ya son tardes, para nosotros todavía estamos en la mañana. Me perdí un poco la intervención de Mariela y me perdí un poco la última intervención ni recuerdo el nombre porque no sé con quién estaba ahora. David. Con David. Así que bueno, un abrazo para David, un abrazo para ustedes. Me imagino pues de todas maneras en la dirección que vamos, todos vamos hacia la misma dirección, hacia el tema de la educación, hacia el tema de la, digamos, la recuperación de la espiritualidad, no de nuestros pueblos indígenas, sino esa recuperación de la espiritualidad en un mundo que ya está globalizado, estructurado con un pensamiento de tipo occidental y que dentro de ese contexto globalizado se ha vuelto totalmente materialista y apartado de la realidad natural y apartado de la realidad de la vida, porque esto es como que al ser se metió dentro de ese mundo material y se perdió de su verdadera forma de vivir. Precisamente es el tema, el buen vivir. Y en el buen vivir, yo a veces me pregunto, cuando he estado hablando con muchas personas de pensamiento occidental, pero que tienen un interés, digamos, de empezar a retomar el tema de las leyes naturales o el tema del mundo indígena, y pensando que pues desde el punto de vista de nuestros ancestros se pueden haber algún tipo de aportes para la humanidad que de nuevo que le retome el espíritu. Pero entonces yo me doy cuenta que se quedan un poco como en la cuestión puramente mental, escrita, y se habla del buen vivir, y tengo personas que están trabajando mucho el tema del buen vivir, y el buen vivir que eso vino pues de nuestros pueblos indígenas, nuestras formas de vida en el mundo aymara, en el mundo de los pueblos bolivianos, por ejemplo, se habla mucho del buen vivir desde lo ancestral, pero en el mundo occidental se trata de interpretar, pero ¿qué es buen vivir? Sigue siendo el buen vivir desde el mundo materialista, el buen vivir de seguir obteniendo las cosas, de aparentemente estar bien. O sea, yo no lo veo que haya un progreso realmente, porque no hay una real conexión con las leyes naturales. No se puede interpretar que lo que está puesto en este planeta Tierra, en nuestra madre Tierra, como un organismo vivo, seamos nosotros mismos uno solo con la naturaleza. No se puede interpretar que el árbol dándonos oxígeno y nosotros devolviéndole todo nuestro dióxido de carbono, estamos siendo uno solo. Y no se puede entender eso porque el occidental siempre está viendo
la naturaleza como aparte de él mismo, como si fuera parte. Y dentro de eso, dentro de esa discriminación que se genera ahí, lo que se plantea es un yo uso, yo utilizo. Y eso es complejo porque eso ya está estructurado en un pensamiento que abarcó nuestro planeta y que en algún sentido, también me preocupa mucho que ha permeado nuestros pueblos indígenas. En algún sentido también ha permeado mucha parte de nuestros pueblos indígenas y son temas que nos están preocupando. Esto como para introducirnos en el mundo del buen vivir, en la necesidad de retornar a la espiritualidad, pero la espiritualidad nosotros la entendemos como ese retorno a lo sagrado de las leyes naturales, a lo sagrado de las leyes cósmicas, al reencuentro con nosotros mismos en esa totalidad, con nuestra propia naturaleza y en un encuentro con la vida misma. Y quitarnos que los pueblos se quiten esa venda que se ha tenido saturada de materialismo y podamos entrar todos, cuando yo ya me incluyo ahí porque tenemos que pensar en la totalidad humana y que podamos todos retornar a ese bienestar de comunión con lo sagrado de las leyes naturales. Y esa es nuestra forma de pensar desde el mundo indio, esa es nuestra manera de ver y es complejo hacerlo entender. Yo quiero, si ustedes me lo permiten, desde ahora que hablamos de escritos, de libros, de pensamiento indio, esa necesidad de que podamos entender realmente desde lo ancestral la forma de pensar de nuestros pueblos indígenas, la forma de pensar de nuestros sabios, lo que nos han legado, lo que nos han dejado nuestros abuelos. Yo tengo 64 años y me considero que pues ya también tengo ese lugar de abuelo. Pronto estaremos yéndonos de acá y pronto seremos invocados por nuestros hijos. Y ojalá que cuando nos invoquen nosotros tengamos una oportunidad de inspirarlos de otra manera, de inspirarlos teniendo la claridad de que somos eso, somos naturaleza, somos vida. Y esto es para las futuras generaciones. Dentro de los escritos estaba trayendo a memoria algo que está escrito en Popuk, el libro de los sagrados de los pueblos mayas, el origen. Y si me permiten lo voy a leer muy pronto. Dice, desde una parte que empiezo, porque me parece interesante, dice, es bueno que se vacíe la tierra y se aparten las aguas de los lugares bajos a fin de que estos puedan ser librados. Está hablando de la creación. En ellos la siembra será fecundada por el rocío del aire y por la humedad subterránea. Los árboles crecerán, se cubrirán de flores y darán fruto, y esparcirán su semilla. De los frutos cosechados comerán los pobladores que han de venir. Tendrán de este modo igual naturaleza que su comida. Nunca tendrán otra. Morirán el día que lleguen a tenerla distinta. Así quedó resuelta la existencia de los campos donde vivirían los nuevos seres. Ese pedazo, esa parte me parece interesante porque estamos hechos de lo mismo, se está diciendo ahí. Somos la misma naturaleza, fuimos creados del maíz. Nosotros en nuestro concepto de origen, en lo que está escrito, en nuestros orígenes, fuimos creados, somos seres del maíz, fuimos creados del maíz. Fue el intento en donde el Creador nos puso y nos formó del maíz para que reconociéramos en la conciencia misma de nuestra existencia, la existencia creadora y la existencia divina, por decirlo así. Y esa es la espiritualidad nuestra. Pero en el mundo occidental y en esta estructura tan materialista, ya se perdió eso, ya nosotros ya no hay un cuidado con la Madre Tierra. Ya no hay un cuidado, no hay un respeto a la Madre Tierra. Solamente es el yo uso, yo utilizo, yo uso, yo utilizo. Como si eso no nos estuviera afectando. Y obviamente que en ese replantearse, nuestros ancianos, nuestros ancestros indígenas, se retoma la profecía y en los pueblos mayas repose
una profecía que dice que los pueblos del norte han de unir los pueblos del centro han de unir al águila del norte con el cóndor del sur. Nos encontraremos porque somos unos como los dedos de la mano. Y partiendo de esa profecía que coincide con la profecía del nacimiento del 10º Pachacútec, y con profecías Hopis y con profecías del norte de América, donde dice que cuando retorne el bisonte blanco, la profecía se cumplirá. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo precisamente a un nuevo momento que ha de llegar, a una nueva conciencia humana que ha de llegar. Estamos en un momento profundamente transitivo, un momento difícil, complejo, porque la tierra viva, nuestra madre tierra también tiene su trabajo evolutivo, su trabajo de evolución, como todos nosotros somos parte de ella. Y los abuelos en el año 1995, nuestros abuelos del Consejo Maya, decidieron, en razón de una fecha conocida como Belejep Bolonticú, que se refiere a los nuevos tiempos de oscuridad, y al Oslahu Kaj, Oslahu Bolonticú, que se refiere a los 13 nuevos tiempos, decidieron hacer una convocatoria a todos los pueblos indígenas del continente y llamar de nuevo a retomar el consejo. Llamar de nuevo a retomar el consejo que otrora había existido. Y entonces de ahí se conformó el Consejo Continental de nuevo en 1995, en las pirámides de San Andrés, en El Salvador, en diferentes lugares que se movilizó el Consejo y donde se instaló, digamos, en El Salvador, en la pirámide de Quetzalcóatl. Se reinstaló de nuevo el Consejo Continental de Ancianos con la visión de poder llevar a la humanidad un llamado al cumplimiento de esta profecía, que retomáramos de nuevo las leyes naturales, de que retomáramos de nuevo el pensamiento del pensamiento ancestral, siendo la voz de nuestra Madre Tierra a través de ellos. Y desde ahí hemos emprendido un trabajo profundo de acción con el Consejo. A lo largo de América hemos hecho varias reuniones en la Amazonía colombiana, hicimos una gran reunión con participación de 500 abuelos traídos de todo el continente americano. Pero es en esta dirección de poder nosotros retomar el pensamiento de nuestros ancestros. Me preocupa mucho en el sentido del Consejo de todo el esfuerzo que se ha hecho, que en la medida que se fue saliendo a los diferentes lugares, a diferentes países, los líderes ancianos fueron saliendo, algunos de ellos se fueron permeando con el dinero porque les daban aportes, que fueron a Europa, les daban aportes, y eso fueron trayendo dinero a sus casas. En sus casas los muchachos empezaron a sentir que se les suplía algunas necesidades materiales y se volvió esto una cosa compleja, lamentablemente. Este es el momento en que nosotros como consejo estamos pensando volver a hacer otra reunión, pero con esta cosa de la pandemia ahora las cosas se están cambiando muchísimo, están cambiando mucho, porque muchos planes tenemos dentro del consejo en el sentido de levantar la voz ancestral, en el sentido de los proyectos como son, por ejemplo, la Universidad de América, que es un pensamiento que viene del Consejo Continental, poder hacer una universidad donde pueda llegar la gente y pueda empezar a trabajar directamente en la conexión y a entender e interpretar de nuevo las leyes naturales guiadas por ancestros, por la voz real de nuestros pueblos ancestrales. Francisco. Eso es como la idea de la visión del Consejo Continental, y eso es lo que yo les estaba planteando ahí. A los que dime. Nosotros ahora se nos está terminando el tiempo, tendríamos que ir cerrando. No sé si algún otro panelista quiere decir algo como para cerrar o damos... Sí, no, eso era básicamente la presentación que yo les tenía, porque esto es un tema son temas cuando nosotros vamos a ahondar el tema de del trabajo que tenemos que hacer en el educativo, en la voz ancestral. Entonces son temas que
que no se pueden abordar en 3 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Nosotros tenemos que empezar a ver. Lo que yo invito realmente es que cualquier planteamiento que esté en la dirección de nuestros pueblos indígenas siempre vaya de la mano de la sabiduría de nuestros ancianos, de nuestros consejos. Eso es como lo que yo diría en este momento para cerrar. No, porque si no empezamos a quedar como de nuevo con ideas que vienen de un lado y del otro, pero sin el sentido del centro, sin el sentido de la sabiduría y sin el sentido del fuego. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Laura Méndez, integro la comunidad indígena Pueblo Colla y bueno, estoy acá agradeciendo a Fundación Apalpí por la posibilidad de compartir en la Feria del Libro la publicación del libro Nuestra Historia Oral, relatos, historias de vida, cuentos con enseñanza de nuestros mayores. Esto se logró mediante un trabajo de articulación desde los talleres libres, el taller de historia oral, que con lo que es el Centro de Jubilados de Guacalera. Cada uno de ellos fue contando sus vivencias, algunos como adultos mayores de 80, 90 años contaron sus experiencias de cuentos que recordaban cuando eran niños, también cómo era la vida antes, algunas enseñanzas y por supuesto historias de vida, ¿no? de lucha de mujeres, de hombres, también la copla, ¿no? Contaban. Sobre todo, por ejemplo, compartían algunas coplas, coplitas al viento, ¿no? Y algunos sitios donde se fue visitando, ¿no? De la riqueza de nuestra historia, también sitios arqueológicos que fuimos logrando compartir con los adultos mayores, y bueno, así por ejemplo doña Amalia Villena comparte coplas. Voy a leer algunas coplitas. No quiero querer a nadie, ni que me quieran a mí. No quiero pasar trabajo, ni que lo pasen por mí. De la peña brota el agua, de los árboles al viento. Así brotan mis amores, en el medio el pensamiento. Y ella es doña Amalia Villena, ¿no? Que compartió estas coplitas. Bueno, este libro, Nuestra Historia Oral con cuentos de nuestros mayores, voy a compartir el canto de los queos, ¿no? Vamos a leer. Sebastiana Farfán y Felipa Jerez cuentan esto, ¿no? Como les decía hace un ratito, adultos mayores que recuerdan muchas vivencias, cuentos, relatos y logramos la publicación. Dice así. El canto de los queos, por Sebastiana Farfán y Felipa Jerez. Yo cuando era niña he visto los queos, son aves iguales que la perdiz. Los vi en los cerros Chocoite, a donde iba yo a la escuela. Ahí vivía el director con su familia, ahí tenía 60 alumnos, estaba a cargo de todos y atendía a todos los grados. Uno de esos días, andando en el cerro, vi a los queos. Estas aves cantan cuando va a hacer frío. Ellos estaban cantando, formando un círculo. Cantaban igual que las personas, cuando cantan coplas con cajas en la rueda. Así estaban cantando. La diferencia es que un queu se pone a la rueda. Y este queu se pone al medio, que es el más grande, y mueve las patitas, haciendo un sonido, tacatac, tacatac. Las demás aves son más chiquitas. Cantan alrededor haciendo un círculo y también hacen como que zapatean. Ratatán, 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 ratatán. Cantan. Quegua, quegua, queu, queu, queu. Quegua, quegua, que, queu, queu. Así van cantando, agrega doña Felipa. Van cantando en círculo. Los más chicos hacen el círculo y el más grande al medio. Cantan mucho tiempo. Tanto cantan que después se caen patas para arriba, como que si estuvieran mareados. Todos se caen, después ya no hay ni uno, porque se levantan y como un desparramo se van disparando. Ya, se van rápido. Ahora, ¿cuál es la enseñanza?
Los mayores valoramos a los pájaros que cantan como el queu, que comparten juntos cantando en el círculo, al igual que nosotros cuando cantamos coplas, haciendo una rueda. Se canta dando vuelta, en círculo, todos vamos cantando, se comparte chicha, yerbeau y otras bebidas, se coplea para encuentros, festivales y en carnaval, y también cuando estamos muy alegres, podemos caer patas arriba, como los queus. Este es un cuento que logramos con lo que es el taller de historia oral de los talleres libres de artes y artesanía de la Quebrada de Humahuaca en la provincia de Jujuy, que depende del Departamento de Educación Artística y del Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy. Y estos relatos se logran mediante la articulación con el Centro de Jubilados y Pensionados de Guacalera, y se logra sostener la tradición oral, la memoria de los adultos mayores que comparten en cuentos, leyendas y mensajes con enseñanza. Y que bueno, agradecemos porque estamos compartiendo en esta feria del libro, año 2020. Quien les habla, Laura Méndez, como les decía, agradezco a cada uno de los que fueron aportando para que este libro se hiciera realidad. Gracias. La ninahabi ayam yanagat Estrada Laura sautay kira wajastaya ganerek tayayi nawagna ñawchawa alpi ita rale nagat generek. Nunca dejes de ser una gran mujer. Nunca dejes de ser una gran mujer. Las mujeres somos muy valiosas. No nos permitimos caminar entre suspiros lastimeros cuando podemos brillar con luz propia, porque sencillamente somos más que una decepción amorosa, más que un error del pasado, más que un bulto de dificultades. Las mujeres somos esperanza, somos alegría, somos entusiasmo, somos fe, somos altruismo, somos amor. Y qué bonito es cuando no permitimos que nada ni nadie nos marchite. Es hermoso que caminemos con la cabeza en alto, digna, sin necesidad de ocultar nuestro camino y con la tranquilidad que da la sinceridad y la fortaleza. Porque aunque hemos tropezado con innumerables piedras, no nos hemos dejado de derrotar por las mismas y hemos sabido salir adelante, incluso cuando pensamos que todo sería oscuridad. Saisheto comera anañagate rira el tarai enegra amalo. Canção Peregrina Graça Graúna. Eu canto el dolor desde el exilio, tejendo um collar de muitas histórias de diferentes etnias. En el parto y en canciones de despedida, a la Madre Tierra pido refugio, a la Hermana Sol más energía y a la Hermana Luna pido licença poética para calentar el tambor y tejer un collar con muchas historias de diferentes etnias. Las piedras de mi collar son historia y memoria, son flujo del espíritu de las montañas y corrientes, de lagos y cordilleras, y hermanos y hermanas en los desiertos de la ciudad o en el seno de la floresta. Son las cuentas de mi collar y los colores de mis guías, amarillo, rojo, blanco, negro, de norte a sur, de este a oeste, de Amerindia o de Latinoamérica, pueblos excluidos. Tengo un collar de muchas historias de diferentes etnias. Si no lo reconoces, paciencia. Seguiremos gritando la angustia acumulada hace más de 500 años. Y si nos abandonan al viento, no temeré, no temeremos. Porque antes del exilio, nuestro hermano viento lleva nuestras alas al sagrado ciclo.
donde el amalgama del conocimiento de ancianos y niños resuena en sueños de los excluidos. Yo tengo un collar de muchas historias de diferentes etnias. Cuentan los ancianos que, hace mucho tiempo atrás, en la aldea Cariri Chocó, en los márgenes del río San Francisco, nacieron dos hermanos, hijos de la gran madre tierra, Patá y Porá. Era lindo ver cómo los dos vivían siempre juntos. Donde estaba Patá, estaba también Porá. La madre tierra vivía orgullosa por esa unión. Un día, una gran novedad llegó a la aldea, la escuela. Patá enseguida se interesó y fue a pedir permiso a su madre para frecuentarla. La madre tierra, sabiendo que Patá continuaría recorriendo su camino sobre ella, aceptó la decisión de su hijo. Porá no entendía por qué el hermano daba tanta importancia a la escuela, ya que todo lo que podrían aprender ya lo estaban aprendiendo en el día a día. La naturaleza y los ancianos les enseñaban. La escuela, que tanto le gustaba a Porá, mostraba la vida fuera de la aldea. De a poco, el niño fue conociendo, a través de los libros, paisajes de tierras distantes, ciudades, autos, todo un mundo diferente. Y a cada día que pasaba, él soñaba con poder salir de la aldea un día y conocer todo lo que sus ojos veían en los libros. En un día de lluvia, Patá se fue sin despedirse. Estaba decidido a ver lo que el mundo le preparaba. Fue a conocer lo nuevo sin mirar para atrás. Porá creció prestando atención a todo lo que pasaba en su aldea. Era aprendiz de su tradición, se casó y se fue a vivir con su familia en la naturaleza, al lado de sus parientes y en armonía con los animales. Patá conoció el mundo entero, se hizo rico, se casó y vivía feliz con su familia en la ciudad grande. A veces pensaba en la aldea y en sus parientes, pero estaba convencido de que su lugar ahora era allí. Sin embargo, Patá sentía que le faltaba algo, pero ¿qué podría hacer? Un día, con sus hijos en el zoológico, vio un jaguar y extrañó los tiempos de la aldea. En aquella época, el jaguar era considerado su hermano. De repente, todo tuvo sentido. Resolvió salir de vacaciones y viajar hacia el lugar donde había nacido. Al llegar a la aldea, corrió para encontrar a Porá. Los dos hermanos se reconocieron inmediatamente y se dieron enseguida un abrazo. Los dos hermanos resolvieron salir a pasear. Patá dijo: «Tengo una casa que me cobija, un auto para viajar y un empleo que me sostiene, pero aún así siento un vacío». Porá respondió: «Soy la naturaleza que me cobija, el sol que me calienta y el río que me alimenta, pero aún así siento un vacío». De repente, los hermanos se miraron y casi al mismo tiempo dijeron: «Patá, ¿me enseñas cómo es la tierra allá afuera?» «Porá, ¿me enseñas cómo es la tierra aquí adentro?» Los dos hermanos se unieron nuevamente, enseñando uno al otro lo que habían aprendido durante todos los años. Porá devolvió a Patá un pedazo de la tierra que el hermano olvidó, y Patá presentó a Porá la parte de la tierra que el hermano no conoció. Y la madre respiró nuevamente feliz.
El canto de la luna. Cierta noche, en una comunidad tupinambá, la mayor parte de los indígenas parecía estar adormecida. Para ellos, la luna no brillaba más. La selva permanecía oscura, tenebrosa, guardando secretos que ninguno de ellos se atrevía más a desvendar. Aún así, ancianos valientes, enfrentando la falta de la luz de la luna, se reunían alrededor del fuego. Ellos estaban tristes y extrañaban las noches iluminadas en las que cantaban y bailaban. En una choza, algunos niños dormían frente a la televisión. ¿Cómo sería posible observar la luz de la luna, que siempre fue admirada por los tupinambá, si ahora otra luz mecía el sueño de la aldea? El chamán encendió su pipa, atizó el fuego, tomó su maraca y cantó. Y así es nuestra luna, que aclara nuestra aldea. Tupán, ven a jugar, a iluminar nuestra aldea. El canto se irradió por toda la aldea. Llevado por el viento, entró en todas las chozas, abriendo las ventanas. Y así es nuestra luna que aclara nuestra aldea. Tupán, ven a jugar, a iluminar nuestra aldea. Una abuela que estaba adormecida sintió una brisa que la despertó. Encantada por el sonido de la maraca, apagó la televisión. Los niños se despertaron con el barullo y comenzaron a oír el sonido que se propagaba por todos los rincones de la aldea. Poco a poco, todos comenzaron a salir de sus chozas. ¿Qué está pasando?, se preguntaban. De atrás de las nubes, un resplendor tímido comenzaba a aparecer. El sonido de la maraca estaba cada vez más alto y las personas fueron para la selva. Todos comenzaron a cantar juntos. Al sonido de cada golpe de maraca, la claridad se volvía más fuerte. La luna comenzó a nacer desde adentro del mar y todos en la aldea se despertaron y bailaron alrededor del fuego. La música hacía brotar raíces y florecer todas las plantas. La madre Yací se despertó y despertó a todos sus hijos. Toda la naturaleza cantó: yo voy a pedir a mi madre Yací que ella nos venga a ayudar. Yo voy a pedir a mi padre Tupán para que nuestra aldea se pueda levantar. Después de ese día, la televisión nunca más durmió a la aldea y todas las noches la madre Yací sonríe para los tupinambá despiertos. No cani pomamama tuyuanaj. Soy Mariela Tulián, casquicurac de la comunidad indígena Tulián del pueblo Nación Comechingón de San Marcos Sierras en la provincia de Córdoba. Soy escritora, docente, investigadora y especialista en educación intercultural bilingüe. A través de textos de la Pequeña Francisca, los cuentos de la Pequeña Francisca, trabajo en distintas escuelas de la provincia de Córdoba en educación intercultural bilingüe. Hoy les voy a leer uno de estos cuentos que hablan sobre una de las características de nuestra lengua. Nuestra lengua es el camiar. Cami es gente de las sierras, lo que somos. Ar es voz o palabra. Camiar es la voz o la palabra de la gente de las sierras. Y si bien nuestra lengua está dormida, se encuentra fusionada en muchos casos dentro del castellano, la lengua que utilizamos, y algunos de estos conceptos los abordo a través de los cuentos que escribo. Francisca es una niña de trenzas tan largas y negras como una noche de invierno sin luna. Vive en un pueblo serrano llamado San Marcos Sierras,
junto a una familia muy grande. Ellos son la comunidad Tulián y estas son sus historias. Este cuento se enmarca dentro de la celebración del Inti Raymi, la noche que se celebra esperando el nacimiento, la llegada del nuevo sol. Avanzada la noche, varios niños ya dormían. En la casa de Susana se había armado la toldería improvisada. Los colchones en el comedor abrazaban al pequeño Malón. Con su templanza y lentitud exacta, la abuela buscó su puquito, harina de algarroba, agua y miel, y comenzó a preparar los más ricos patay. La receta es tan simple como inigualable. Coloca miel en agua tibia, con la que embebe la harina de algarroba hasta formar una pasta suave. Luego coloca una porción de la pasta en cuencos de cerámica rojiza y los pone a la orilla de la fogata, no al fuego, sino al calor. Una vez que la mezcla se deshidrata, queda un bloque compacto, firme. Se deja enfriar y se desmolda fácilmente. En unas pocas horas, varios patay están listos para compartir. De los cuencos con los que había hecho los patay, había uno que atesoraba mucho más. Ese puquito lo había heredado de su abuela y algún día esperaba enseñarle a Francisca cómo utilizarlo. Recordaba que con ese mismo puquito varias veces había ido a casa de alguna tía a pedir yerba o azúcar como mandado para su abuela. ¿Un puquito o un poquito? Pensaba en voz alta tratando de sopesar cuál era el valor más importante. La solidaridad que hoy todavía se vive cuando alguien en la comunidad te ayuda o la palabra. Hoy todo el mundo usa esa palabra, aunque transformada. Un poquito parece ser una pequeña parte de cualquier cosa. En realidad, un poquito es algo mucho más inmenso. Y les quiero mostrar que este es el puquito de mi abuela. Este es el puquito que ella utilizaba para hacernos patay y que yo lo atesoro como una herencia más de todas las que ella y mi comunidad me ha heredado. Gracias, les mando un abrazo a toda la gente del Chaco. En mi tierra somos nosotros, es él, es ella y soy yo, y no somos extraños. En mi tierra soy yo y mi pueblo, en tu cemento solo soy un momento fugaz. En mi tierra somos nosotros, es mi pueblo de ayer y de hoy. En tu cemento solo soy una hoja golpeada por la indiferencia del humo y del ruido, y de rascacielos que compiten para ver quién llega más alto, para seguir mirando desde arriba a los pisoteados del suelo. En mi tierra soy yo vestido de verde intenso. En tu cemento solo soy una roca más del duro concreto que desgarra mi alma y me quita el aliento. Y lloro en secreto un triste lamento que no puedes oír. En mi tierra somos nosotros, son los árboles, el río y la lluvia. En tu cemento solo existen paredes y rejas. Soy ave enjaulada que vuela en su canto, porque el cemento me cortó las alas y me privó del cielo. En mi tierra somos nosotros, en tu cemento solo somos esos otros que inventaron aquellos, porque en mi tierra no hay ellos, porque todos somos nosotros. Juan Chico. Ahí me viene David García, con nuestra agencia electriana Fundación Apalpí. Mi nombre es David García, soy también parte de la Fundación Apalpí. Hay una palpi, se sope, son tetas, una palpi, nachayem malchel, majnalogo, mitake, kamhayak, maje sakayapeke, hanap, maje rekakchiki, so gatnalakit, ayam lagalagat, se so nyak piolek, najitayi, mitake, nawa tagarel, kalagajizu traija, ilotchun napigan, kanun nagat chilo,
se sope, son teta, se na palpi, na chayem, yemrat, in kiktawo, so teke, yagayrak, na chayem, son poyo, ke mraik, wayotak, mitakika, utatak, kalgazer nashaika, se sope, son teta, se na palpi, na chayem, kikirak, su gomes, manchada, mailana, dominga, katak son kalota, masih kaika, totgepi, se sope, son tetaj na palpi, ayam, ipatokot, anakotapikpi, tuwasapik, katakangan toklatepi, ayalay, katakangan mapik, maja ang kolgete, ira sa isira, kaiko ay, ayam na palpi, ayam tau nakaki, ayam ang kwen natat, nyakayam ta, ayam tenat, ayam laalak suwesok, ayam na palpi. Kak ira anak taik sumisochi, inawak na kum sa isira, iko ay, saja na chisuso, se na kum isita, ibiraget, nawa, suwak tayilo nakaate, katak, no nakatani, laktak, katak, wakatakpi, nachinawana, yachetape, namiyatak tatsigoget, katak mayok talalamat lawo. Namajipiu una netanya de cartel, pampairin, resistencia, carnal enat, natsigoget lawo, enawak na buopi, García, katak nam kastropi. Hola, mi nombre es Lili y hoy vamos a leer La Gran Laguna. Cada vez que regreso a este lugar, recuerdo a mis abuelos, llego a la laguna y puedo sentir la brisa fresca y el sonido de los animales que son parte de ella para la Gran Laguna Oikiaksay. Soy Logoye, mi nombre en lenguaje com significa preferida. De niña no entendía la importancia de laguna, tuvo que pasar un buen tiempo para que llegase a comprenderlo. Recuerdo muy bien, fue una mañana, me levanté muy temprano para ayudar a los demás ancianos. Los rayos del sol comenzaron a mezclarse entre las hojas de los árboles. Todo estaba en silencio en el campamento que estaba instalado a orillas de la Gran Laguna. De repente se oyó un silbido de alerta. Era del grande y antiguo. Las tropas del ejército se aproximaban a gran velocidad para arrasar con mi hogar. Inmediatamente avisé a mi abuela, corramos hacia el monte para que los policías no nos alcancen. A pesar de mi desesperación, con voz muy calmada, la anciana me respondió: corre vos nomás, yo ya no tengo la fuerza necesaria para huir. Voy a ver cómo hago para esconderme no en la primera vez que esto sucede y tampoco será la última. Lo que yo aún desconocía era aquello que hacía especial a la laguna, a pesar que ya había pasado varias primaveras, aún no estaba lista para asimilar el misterio que guardaba ese lugar. Los ancianos creían que no había llegado aún el momento de conocer los secretos que el agua cristalina tesoraba, pero por lo sucedido esa mañana vieron y decidieron que era tiempo de contarme por qué
notaron la gran preocupación que tuve por las demás, y esta es una condición necesaria entre los para adquirir conocimiento. No quería irme, pero mi abuela insistió. Corrí lo más rápido que pude y observé desde lo lejos que los soldados, después de hacer una inspección a orillas de la laguna, comentaban entre sí: aquí estaban y eran muchos, dijo uno de ellos. Mi oficial, estoy seguro, aquí había un par de indígenas, no pueden estar lejos, comentó muy enojado otro de los soldados. Al pasar unas horas y no hallar a nadie, las tropas del ejército siguieron con su camino. Soy Juan Chico y pertenezco al pueblo Hom. El silencio, o nuestro silencio. Tenemos el derecho a estar en silencio, y esos otros, que no son nosotros, tienen la obligación de respetarlo. Ya demasiado es el abuso, es demasiado la infamia. Tenemos derechos a callar, y muchas veces cuando callamos es más un sollozo. El lenguaje del silencio se hace oír y escuchar en los corazones puros y sensibles. Otros gritan, nosotros callamos. Otros rugen, nosotros murmuramos. Otros, llevados por el ímpetu de los medios, nosotros caminamos en silencio. Tenemos que entender los tiempos. Tenemos que conocer los tiempos. Tenemos derecho a ser nosotros y no lo que esos otros quieren que seamos. Todo tiene su tiempo y hay que conocer y entender los tiempos de los otros. Valoramos el silencio, porque el silencio era parte de pasar desapercibido de esos otros que gritan y rugen como fieras. Nos gusta el silencio para encontrarnos con nosotros mismos y con el espíritu de los que ya se fueron, pero aún siguen con nosotros. Solamente podemos entenderlo cuando nos encerramos en el silencio. El silencio significa mucho para nosotros. Fue nuestro más fiel testigo del dolor y del lamento. Por eso solo entiende el silencio aquel que es capaz de escuchar el sonido del viento, el canto de los pájaros, el murmullo del río. El vacío está lleno de gritos que solamente se entienden en el silencio. Quizás esos otros nunca entenderán el porqué de nuestro silencio. A veces se asemeja al silencio del soldado que vuelve de una guerra, el silencio del que se levanta de la sepultura después de contemplar el rostro de la muerte, el silencio de aquel que deja su patria y camina rumbo al exilio.